Es un cambio de paradigma, como se menciona con argumentos ligados a justificar el porqué de la maternidad deja después de 102 años a cumplir su actividad esencial, cuál es la de maternar, que las madres tengan los partos allí. ¿O es solamente ganar tiempo, tirar la pelota hacia adelante porque no se pudo terminar las tareas de refacción o de mejora de la infraestructura? Recursos que no alcanzan, circunstancias económicas muy adversas que impiden que esa inversión se concrete. Lo cierto es que la maternidad Cowell está en debate y está muy bien que así sea. Hablaría mal de la sociedad riocuartense que mirara para otro lado y no contemplara lo que está pasando con ese centro asistencial centenario. Para que ustedes tengan una referencia, cuando cumplió 100 años, que fue en marzo del 2023, el año anterior, durante el 2022, habían nacido en la maternidad 1.162 bebés, el 60% de Río Cuarto y el 40% de gente que provenía de la región, derivada de la región. Eso es muy importante, ¿no? Es muy importante la cantidad de niños que han nacido a lo largo de la historia. Vamos a consultar a exdirectores de la maternidad lo que opinan respecto de este debate y de lo que se está hoy discutiendo respecto del destino de la maternidad. Voy a saludar al doctor Eduardo Carpintero, que está en línea con nuestro programa. Doctor, buen día. Guillermo Jeremía lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Guillermo. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. De hablar y de comunicar a la audiencia, a su audiencia. Igualmente la maternidad. Igualmente sí. Para nosotros un placer. Nos agrada mucho volver a hablar con usted, doctor. Quiero preguntarle respecto de cómo sigue este debate, se interesa. Fue durante mucho tiempo, fue director de la maternidad, pero mucho tiempo prestó servicio como médico en la maternidad, ¿verdad? Sí, muchos años. Sí, muchos años como médico. Entré como hacia guardia, hice consultorio. Soy el primero que hacía ecografía, hasta ahora sigo haciendo ecografía. Y fui director y después subdirector. Más o menos del 2004 al 2006 director y del 2006 al 2008 subdirector. Nosotros, todos los médicos de la maternidad, estamos muy aferrados y la queremos. Usted habla con cualquier personal y la amamos. El espíritu que tiene la maternidad, ¿se acuerda cuando yo leí el libro, que hay un libro que se está escrito en la historia de la maternidad, que los partos antes se hacían en la casa, eran muy riesgosos? Y la rey de Cowell un día va acá al centro de salud, que era un hospital, y vio parir en la calle. Entonces dice, esto no puede ser, habló con el esposo, y pusieron el dinero, hicieron la maternidad Cowell, le pusieron todo el instrumental, y la provincia de Córdoba se encargaba de pagar los sueldos. Era una obra faraónica, hermosa la maternidad. Ahora, por supuesto, ha quedado atrasada, hay cosas más nuevas. Y bueno, y nosotros lamentamos mucho porque yo creía que iba a seguir funcionando. Hubo muchas reformas, hay unos videos que muestran cómo iba a quedar muy bonita. Han arreglado mucho. Las piezas de la embarazada, puede estar con el esposo ahora, en la pieza hasta que nace el bebé. Hay muchas cosas que habían quedado muy lindas. Bueno, usted tiene que ver también que a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel de acá de Río Cuarto, han disminuido muchísimo los partos, por distintos motivos. Uno de los cuales, la gente veo que no tiene mucho entusiasmo a tener muchos niños, hay mejores métodos anticonceptivos, se hace mucha transección tubaria, vasectomía, y también hay mucho IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Todo eso me parece que son factores que ha hecho que disminuya. En la época que estaba yo, se hacían 120 de nacimiento por mes, no daba un abasto, ¿de acuerdo? Pero era re lindo, uno veía a las madres embarazadas, los niños, era hermoso. Pero ¿qué pasó? Fue disminuyendo. El último tiempo que estuvo Gripo ya empezó a bajar, estaba en el 60, 70, y hoy cuando está la doctora Portela, también me armaron mucho, después se cerró, y todos esos partos pasaron al hospital. Pero en el mismo hospital también han disminuido. Creo que están algo de 90, por ahí más o menos, los nacimientos.
y es de acá, de Río Cuarto y de la zona. Había un fondo, me acuerdo cuando yo estaba, había un fondo que se llamaba FOFINDE, que era para pagar a la gente que venía de los pueblos. Y mucha gente no quería el hospital, quería la maternidad Cowell. Ese modelo, doctor, ¿no es conveniente que continúe? Uno piensa que si hay menos partos, se hace más fácil para el Estado sostener el funcionamiento de la maternidad. Sin embargo, se optó por lo contrario. Digo, va a seguir funcionando como una especie de centro de consultorios, pero no va a haber más partos. ¿Le parece a usted una decisión acertada? Mire, yo le digo, lo que pasa es que es muy cara la infraestructura. Usted tiene que pagarle al médico, al neonatólogo, al médico, al anestesista, a la de la cocina, a todo, haya o no haya nacimientos. Si hay más, mejor. Pero si hay menos, el costo es muy parecido, no se baja mucho el costo. Y es costoso el mantener una maternidad. Y acuérdese de los pacientes, la enfermera que se enferma, que hay que reemplazarla, todo eso, y he abultado el costo. Lo que sí, yo no sabía, porque yo estuve en un congreso, y que ahora del primero larga, y veo que van a hacer unos consultorios más extensos, creo que de las 6 de la mañana hasta las 22 horas están abiertos los consultorios para atender los niños, las embarazadas. Veo que las embarazadas, una vez que tienen el parto en el hospital, vienen acá y acá se les brinda los métodos anticonceptivos, todo, para que no cargarlo tanto al hospital. Si usted me pregunta a mí me gusta seguir como antes. Tener pocos partos está bueno y atenderlos mucho mejor. Eso sería lo mejor para mí. Es lo que pienso yo, pero yo no estoy en la arca de la municipalidad, no sé cómo son los costos, cómo se maneja, pero sé que esto es costoso. Sí, se está citando permanentemente, doctor Carpintero, la idea de que cambió el paradigma de la atención a la madre parturienta. Usted que está en la especialidad, ¿qué significa eso para que lo entendamos todos? Si es que cambió. No, sí, se cambió. Hay una cosa que se llama parto respetado. Por ejemplo, antes de la maternidad, cuando entraba un paciente, la rasuraban, le ponían un enema y el esposo no podía entrar. Todo eso se borró. Yo cuando vine aquí a Río Cuarto, yo digo, ¿por qué la rasura? ¿Por qué le ponen enema? Y todas las cosas que van cambiando, y ¿por qué no pueden entrar el esposo a compartir si el hijo también es de él? Entonces, eso se complicaba a veces, porque a veces si había 2 partos o 3 partos, y por eso se juntaban, entonces se complicaba porque si estaba el otro esposo. Pero ahora con estas habitaciones que iban a estar separadas, era muy lindo, iba a ser único. Nosotros pensemos que en Córdoba, yo no la conozco, y maternidad modelo, espectacular la hicieron. Y acá en el cuarto creo que también se la merece, pero bueno. ¿Va en otro sentido en lo de Río Cuarto con respecto a lo de Córdoba, doctor? Sí, va en otro sentido, porque esto van a ser como consultorios que van a mejorar la atención, por lo que escuché, porque no sé, eso tendría que hablar con el doctor Cañolati, con el subsecretario de Salud, pero que ellos han modificado esto, pero tengo entendido que bueno, yo hago ecografía, ahora vienen más médicos a hacer ecografía, trajeron otro ecógrafo, es decir, quieren agilizar. Usted veo que es difícil conseguir turno, inclusive hasta la parte privada. Yo veo en la clínica, yo trabajo en la clínica, y la gente le cuesta llegar al médico, hay mucha demanda, así que esto yo creo que ayuda. Y los dispensarios son geniales, el mejor invento son los dispensarios, porque contiene la demanda del sector, del barrio, es genial eso. Y bueno, después vendrán a la maternidad para los últimos controles, y cuando para el parto van al hospital. Doctor, no es para poner en duda la calidad de la prestación que brindan en el hospital, pero ¿no hay riesgo de que esa demanda, que no solamente está ligada con las madres por parir, sino con toda la atención polivalente que da el hospital, termine forzando más esa estructura? En su momento en Río Cuarto había 4 lugares para atenderse desde lo público y ahora va a quedar uno solo. ¿Eso está bien? Sí. Claro, no, lo que pasa es que el hospital está dividido, porque ellos tienen otro quirófano ahí, que es para obstetricia, esas cosas. Está bien que la ginecología tiene toda la patología cervical, de mama, ovario, todo eso, que también. Y sí, están un poco sobrecargados. Antes no, tenían muy poco nacimiento. Siempre la maternidad lo superó. Nosotros tenemos 120, ellos tenían entre 40 y 60.
pero ahora, bueno, van todos para allá. Pero veo que si están desbordados, hay un convenio con las entidades privadas. Ha habido pacientes que los han mandado acá a la clínica, los han mandado al neonatológico, los han mandado al instituto, cuando se ha desbordado. Al principio estaba ocurriendo bastante eso, ahora veo que no. Usted, doctor Carpintero, si hubiera sido convocado a consulta por este tema, ¿hubiera planteado que se buscara la manera de que la maternidad siguiera teniendo partos? Por supuesto. A mí me gusta si hubiéramos seguido trabajando y teniendo partos. Era lo que tenía entendido, que estas reformas eran para eso. Pero bueno, yo no estoy en el bolsillo. Soy respetuoso de lo que hace el secretario, el director, el intendente. Aparte, el intendente, yo lo he visto en el colegio médico, él tiene la intención como de integrar la parte pública con la parte privada. La experiencia fue el COVID, que nos agarró medio desarmado, y bueno, se tuvo que de golpe acelerar y bueno, compartir los pacientes, todas esas cosas, la provincia sacó recursos, todas esas cosas, para atender esta importante demanda. Estamos dialogando con el exdirector de la maternidad Cowell, el doctor Eduardo Carpintero. Mis compañeros de mesa le trasladan sus preguntas, doctor. ¿Cómo no? Sí, sí. Doctor, buenos días. Ayer en diálogo y en el debate por este tema, algunos funcionarios mencionaron que durante estos 18 meses que estuvo cerrada, o al menos que la maternidad no hubo partos, fue por reformas tanto edilicias y también en las herramientas de trabajo en el interior. Y descartaron la posibilidad de que no se hagan más los partos, o al menos por el momento iban a seguir en suspensión porque se seguían haciendo reformas. La pregunta que yo le hago es, ¿cuáles son las reformas que todavía necesita la maternidad para volver a tener partos, o es una mera excusa para no realizar más partos? No creo que sea una excusa, ha sido una valoración del ministro. Ellos son los que manejan estos números. Y faltan algunas cosas, por ahí habían tenido problemitas con el gas, algunas cosas con la electricidad, entonces, pero las salas de parto están hechas. Creo que le falta las cialíticas y le falta instrumental, porque hay una cosa que se llama ruge de presa, que es la que controla, son arquitectos que están dedicados a la parte de salud y no autorizan cualquier cosa, es complicado para que no autoricen. Entonces, eso a veces por ahí limita más, y creo que una de las condiciones era que el instrumental sea nuevo. Pero sí escuché que hay intenciones de hacer cirugías menores, que se podrían hacer ahí en el hospital y aliviar un poco al hospital, en la maternidad, y eso aliviar un poquito al hospital. Doctor, buen día. Recién usted describió el trayecto de atención de una madre embarazada, primero el dispensario, después la maternidad, luego dar a luz en el hospital y luego volver a la maternidad. ¿No cree usted que este trayecto por varias instituciones no pone a la madre y al bebé en una situación de estrés extra, teniendo en cuenta lo que implica justamente el contexto de traer al mundo a un bebé? Claro. Sí, no, por supuesto. Ojalá tuviera la maternidad más cerca del lugar donde vive ella y que ella pueda venir y atenderse, sin duda. Pero bueno, por ahora no se puede. A ver, yo creo que hay que brindarle las oportunidades, no sé si de transporte, de alguna cosa, para que pueda hacerlo. Creo que, a ver, lo que pasa es que yo no estoy imbuido ahí de los dispensarios. Yo sé, por ejemplo, cuando hay una mujer embarazada, la salen a buscar las enfermeras, es increíble. Yo me quedo admirado, como hace medicina en primaria. Salen a buscar los pacientes, se entera que la vecina dice, esta chica está embarazada, la buscan para poner las primeras vacunas, hacer los análisis, la eco, y para que tenga su control. Y la gente, sí, sin duda, que si se atendía en la maternidad, quería que nazca en la maternidad, por supuesto. O si quería que los controles le hagan en el hospital, pero el hospital se desbordaría. Esto fue desde hace rato, la época de Mestre, creo que se crearon los dispensarios en Córdoba, y esto alivió mucho la demanda, porque se vio que la mayor parte de a los hospitales se llenaba de gente, no había demasiada demanda, entonces hacían que las cosas menores se atiendan a los dispensarios. Cuando va llegando cerca,
Otra cosa, y si son embarazos de alto riesgo, desde el principio van al hospital. Por ejemplo, paciente hipertensa, diabética, con RH negativo y otras patologías, directamente son embarazos de alto riesgo y hay un personal en el hospital acá regional que se encarga de esa paciente. Esa paciente va desde el principio. Y igual que si hay riesgo de amenaza de parto preterno, esas cosas, inmediatamente se manda al hospital. Pero eso se hacía históricamente, doctor, cuando Sí. Pero ahora más, porque la maternidad no los puede contener. Claro, ahora se desestimó el parto normal, sin problemas, no generaba ningún tipo de contratiempo, digo, en la maternidad. Claro, no, de que la mayoría son partos normales. Claro. La mayoría son partos normales, pero bueno, por ahí surgen algunos inconvenientes, entonces quedaba el hospital para hacerlo, ¿no? Sin duda. Le pregunto en el final... Hay gente que la quiere la maternidad, yo escucho pacientes, yo hago ecografía, y me dice, doctor, así que no hace más parto, yo tuve mi bebé acá. Hay mucha gente que le gustaba. Yo me quedé admirado también de la maternidad. Había una enfermera, bueno, era excelente, la limpieza que hay. Veo que las camas no están separadas, están una al lado de la otra, pero un orden, no, era genial. Había gente que venía, paría y no tenía ropa para el bebé. Ahí en la maternidad lo proveían de ropa. Hay gente que tuvo el bebé y lo dejó en la maternidad porque no lo quería y se iba la paciente. Entonces, hacer todos los trámites para la adopción y todas esas cosas, ¿no? Yo creo que la labor que hacen las chicas, la enfermera, todo, desde la cocina, todo, le ponen mucha energía. Doctor, para finalizar, con esto que usted describe, da la impresión, la percepción, que los sectores menos favorecidos de la sociedad, los más postergados, son los que van los más afectados por esta determinación, que eran los que se sentían contenidos por la maternidad. Sí, en el caso del nacimiento. Después los otros van a estar contenidos. Acá se le da el anticonceptivo, creo que se le va a proveer una técnica definitiva como práctica anticonceptiva, creo que se van a hacer algunas cirugías. Usted fíjese que la ecografía del hospital tiene tanta demanda que no da abasto. Nosotros hacemos mucha ecografía del hospital. Es decir, tenemos que trabajar con el hospital. Si usted me pregunta a mí me encantaría que se pudiera seguir la maternidad, me encantaría. Y el otro problema que hay es el recurso humano, que eso por a veces no lo vemos. ¿Cómo hacemos para conseguir neonatólogos en la maternidad? Que hay unos que han decidido. ¿Cómo conseguimos obstetras? Está más o menos cubierta la guardia. Hay obstetras y los anestesistas. Usted escuchó que ha habido muchos problemas con los anestesistas. Es el inconveniente, el recurso humano. Y no es tan solo de la parte pública, en la parte privada también tenemos serio inconveniente con los neonatólogos. O sea, los médicos no quieren hacer esta especialidad que son bastante esclavizantes y riesgosas, ¿no? Yo sé que en esto usted tiene intereses en lo público, lo acaba de decir, quiere mucho a la maternidad, pero también es médico en lo privado. Algunos sospechan que hay una transferencia de lo público a lo privado para beneficiar a la salud privada en esta instancia. ¿Usted cree que es así? No, para nada. No, para nada. No. Inclusive en la parte privada nos cuesta conseguir obstetra. Hay muchos médicos que ya han dejado de hacer la obstetricia. Es complicado. Hay lugares que no tienen neo. Cuando tienen algún paciente inconveniente, hay dos clínicas que no tienen neonatología ya. Cuando tiene un paciente riesgo van al neonatológico. Y las otras neos son deficitarias. Lo que pagan las mutuales, lo que paga la gente no alcanza para el mantenimiento de la neonatología. Es muy costoso. O sea que si el hospital se desbordase y no está la maternidad, tampoco el privado podría contener eso. No, sí, lo pueden atender, sí, lo van a atender, lo pueden atender. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en la parte de neo, tienen que ir al neonatológico o al instituto médico, que son los lugares que tienen neonatología de alto nivel, es decir, para pacientes que son prematuros, menos de 37 semanas. Los otros sí, son más de 37 semanas en adelante, que pueden atender en cualquiera de los otros lugares. Doctor Carpinter, muchísimas gracias por darnos su mirada, su óptica respecto de este tema que está en debate. Bueno, muchas gracias por usted y poder comunicar, y bueno, siempre mi fe es que hubiéramos seguido haciendo partos, pero bueno, es así. Bueno, un abrazo grande para todos.
Que siga bien, doctor Carpintero, muy amable. Gracias, gracias. El doctor Eduardo Carpintero, director de la Maternidad Cowell. Así son las cosas.